Piqué ni siquiera sabía cómo quererla o qué hacer para expresarlo. Hola Brenda, en el video anterior te comenté que ahora te iba a hablar de por qué en algunas ocasiones un hombre llega a mostrarse insensible ante una mujer o en general en cualquier relación. Esto te va a servir para saber identificar cuando un hombre está en esa situación, por qué sucede esto y finalmente qué puedes hacer. Tú como mujer se requiere de una gran aportación de comprensión. Así es que acompáñame a ver el final de este video. Me gustaría comenzar hablándote de mi experiencia. De lo que te voy a hablar hoy es algo que yo experimenté desde hace muchos años y de lo cual hoy me voy recuperando. Es un fenómeno que nos sucede a varios hombres y que nos incapacita para en ciertos momentos poder estar cerca de una persona, sobre todo de una relación de pareja. Es una situación en donde no sabes qué hacer, por qué sucede, en muchas ocasiones no sabes qué decir o no sabes qué hacer con la información que estás recibiendo. Y eso finalmente termina por crear grandes dificultades. Se empieza a crear una distancia porque inclusive la otra persona puede tener interpretaciones de que hay una falta de interés, una falta de cariño, de que en general existe una desigualdad en la relación. Ahora, considero que las consecuencias de esta situación generalmente son por la falta de conocimiento. Es algo de lo que en pocos lados se habla. Te puedo decir que existen ciertos momentos en que aún me cuesta trabajo saber qué hacer. Te reitero que como mujer, los hombres requerimos de cierta comprensión, aunque eso no puede justificar las acciones de un hombre. El fenómeno del que te quiero hablar el día de hoy se llama alexitimia y es un trastorno que en el 90% de los casos lo padecemos los hombres. Y esto concluye en la incapacidad de poder reconocer los sentimientos propios y los de las otras personas. Significa un trastorno del estado de ánimo y del afecto. Esto te va convirtiendo en una persona reprimida y en algunos casos aislada. Cuesta trabajo trabajar con la imaginación. Recordar alguna experiencia significativa puede llegar a costar mucho trabajo, sobre todo si hay emociones importantes en ese suceso. También puede llegar a convertir a la persona en muy reservada y esto en muchos de los casos puede generar dificultad para socializar. En ciertas ocasiones puede experimentarse, como te comentaba, el aislamiento, porque como persona te sientes incomprendido, inadaptado y por otra parte, pues tienes poco que decir. En estos casos, el lenguaje se convierte en monótono y muy repetitivo. Entonces las personas lo ven como un lenguaje que es aburrido. Es importante hacer la distinción que como seres humanos todos sentimos, experimentamos las sensaciones, vivimos emociones y sentimientos. Solo que para la persona que padece alexitimia es muy complicado reconocer esos sentimientos. Las personas estamos constituidas por las emociones que trabajamos en conjunto con la racionalidad. Ahora te voy a decir algunos puntos para que puedas reconocer cuando una persona está en esa situación. Cuando estás en una relación con un hombre que padece esta situación y le haces ciertas preguntas como ¿me quieres? ¿Estás motivado? ¿Estás enojado? En muchas de las ocasiones no sabe cómo responder, se le dificulta generar un lenguaje para elaborar una respuesta. Se hace muy mecánica, es decir, pareciera que no hay un sentimiento, existe un conflicto en el lenguaje. Se traduce en problemas de comunicación. Otro de los puntos, precisamente, es que tú lo puedes llegar a observar distante, insensible
a tus sentimientos, a tu llanto, a momentos realmente significativos. Y ahí es donde surge el desconcierto de la otra persona. Otro punto importante es que el goce, el disfrute de los logros, de los momentos felices, se hace muy complicado. El júbilo de una gran noticia puede aparecer una nula expresión de la alegría. Aquí en este punto es cuando surge esa interpretación de que hay una falta de interés o una gran indiferencia, que la indiferencia precisamente es lo contrario al amor. Otro punto importante, por ejemplo, puede llegar a ser la empatía. Cuando tú estás experimentando un momento difícil, doloroso, en donde estás confundida, ese hombre puede llegar a no poder identificar lo que tú estás viviendo, que justamente está relacionado a la empatía, conectar con el otro, hacer una sintonía emocional en conjunto. Eso no lo puede hacer, porque no sabe qué es lo que exactamente sucede a nivel emocional contigo. Cuando un hombre está muy conflictuado con esta situación, puede experimentar episodios repentinos de ira, de enojo, de llanto muy profundo. Y esto generalmente lo hace en el aislamiento, por esa incapacidad de saber reconocer sus emociones y sus sentimientos. En general, los hombres, cuando experimentamos la tristeza, la frustración, la decepción, lo experimentamos a través del enojo. Esa es una característica de la naturaleza del hombre. Ahora, te quiero hablar de cuáles son las causas de este padecimiento, de este trastorno de la emocionalidad. Dependiendo de la causa, puede llegar a llevarte mucho tiempo en la recuperación, como ha sido mi caso. Hace poco tiempo observaba dentro de las redes sociales que justamente hablaban de que Piqué, en el caso de Shakira, ha mostrado mucha insensibilidad para la situación que están viviendo como pareja y también ante sus hijos, aunque es importante tener esta información para poder inclusive saber identificar si están o no en esa situación. Para este fenómeno existen tres causas fundamentales. La primera de ellas nos habla de cuestiones biológicas. Esto es debido a una insuficiencia neurológica en la conexión cerebral entre los hemisferios izquierdo, que tiene que ver con el lenguaje, y el derecho, que está conectado a las emociones. Esa gestión del lenguaje con las emociones se ve alterada. Puede llegar a ser ocasionado por algún tumor que pudo haber sido originado de un golpe severo en algún momento. El aspecto número 2 se refiere a la formación, que este fue, considero, uno de mis casos. Se refiere a la cultura familiar. Es donde, a través de las tradiciones, hay una poca o nula expresión de las emociones o los sentimientos. No hay un lenguaje emocional que se pueda desarrollar. Hay un fenómeno interesante en este aspecto. Generalmente la mujer es la que transfiere esa educación emocional a sus hijos. Cuando la mujer tiene que dedicarse para apoyar en la economía familiar y derivado de esto tiene que ausentarse en el cuidado de los niños, es cuando también puede hacer una aportación importante para este trastorno. Porque finalmente no hay una persona que nutra emocionalmente a ese ser que se está formando. Sobre todo en sus primeros años, que sepa reconocer cuáles son sus sensaciones. De ahí la importancia del vínculo materno con sus hijos. Hoy en día podemos ver que hay muchas mujeres que, derivado de que están aportando a la economía, una de las consecuencias es el descuido en la crianza de los hijos. Como causa número 3, nos referimos a un evento traumático. Un evento traumático es un episodio violento en donde por un momento la persona que lo padece no puede hacer nada para salir de ello. Es decir, un asalto, una violación, un secuestro.
recibir amenazas o presenciar un accidente en donde alguien sufre una lesión grave o inclusive la muerte. Cuando vives un evento traumático en donde tú eres el ejecutor o eres la víctima de ese episodio, es cuando surge el trauma. Cuando vives un evento de este tipo, es cuando emocionalmente te quedas bloqueado. Buscas emocionalmente evitar revivir ese episodio. Cuando surgen los llamados mecanismos de defensa. En un principio son grandes aliados porque buscan no volver a sentir el dolor. A la larga provocan grandes dificultades relacionadas a la alexitimia. Cuando experimentas un episodio traumático, evitas un espacio emocional porque realmente no sabes qué hacer. En la pareja es donde por una parte surge el aislamiento y por la otra la persecución por saber por qué ese aislamiento. Termina en la traducción de interpretar la situación como una gran indiferencia. En este libro, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, es donde habla acerca de las condiciones del trauma, sus orígenes, sus consecuencias. Explica que para los hombres, un gran evento traumático puede llegar a ser las situaciones en donde viven las condiciones de una guerra, en donde se vive la violencia tanto de ida como de vuelta. Y en el caso de las mujeres, uno de los grandes acontecimientos que menciona en el libro es cuando una mujer en ciertas condiciones puede llegar a perder a uno de sus hijos. Mira, Brenda, el 75% de los casos de alexitimia pueden ser reversibles. Te voy a dar 3 puntos acerca de lo que puedes hacer para poder contribuir a que esa relación funcione desde la comprensión, sobre todo. Primero que nada, se necesita de una gran paciencia. Saber que esto ocurre a muchos hombres. Hoy en día conocemos a nivel general los niveles altos de violencia que se están experimentando. Y eso, en el caso de los hombres, es algo que nos afecta para saber estar en una buena relación, para saber poder conectar emocionalmente. Entonces, lo primero que debes hacer es tener comprensión, paciencia, de que esto puede llegar a ser tardado de recuperarse. El segundo punto en lo que tú puedes contribuir es, tú que estás muy conectada a esa emocionalidad, lo que puedes hacer es empezar a crear esos espacios en donde se hable de las emociones. Por ejemplo, puedes hablar de tus necesidades, de cómo te sientes en el día a día y hacer que la otra persona poco a poco vaya conectando con esa parte que, como te digo, todos experimentamos, todos sentimos, aunque no todos tenemos la capacidad de intervenir emocionalmente en una relación. Es importante crear ese diálogo de ida y vuelta en donde surjan los sentimientos, inclusive hablar de la interpretación que tiene cada uno de esos sentimientos. ¿Qué significa para ti la frustración? ¿Qué significa la decepción? ¿Qué significa el enojo? ¿Qué significa sentirse desmotivado? Hablar constantemente de ello. Como punto número 3, hablar del tema específicamente de la alexitimia. Buscar información. En la red hay mucha información acerca de este fenómeno, de cuáles son las consecuencias, empezar a documentarse, hablar de cómo les está afectando en la relación. También en estos casos es bueno considerar ir incrementando el vocabulario emocional con la finalidad de ir generando distinciones en esa comunicación para saber los significados de cada sentimiento para cada uno de ustedes. En este trabajo, en donde debe de existir un apoyo mutuo, deben de surgir las soluciones. En caso de que esto no se pueda lograr, entonces puede ser necesario buscar ayuda. Para un hombre en estas condiciones puede llegar a ser muy complicado. Cuando yo me enteré de este fenómeno, que yo lo padecía, me daba mucha pena ir a preguntar acerca de qué podía hacer con esta situación y por qué me estaba afectando. Para finalizar, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de lo que está experimentando Shakira
y Piqué. Hay muchas declaraciones acerca de que, por ejemplo, a él le convenía más o de que él no la quería. Si tomamos en cuenta esta información, puede ser que Piqué ni siquiera sabía cómo quererla o qué hacer para expresarlo. La intimidad de una relación, solamente ellos la pueden conocer. Por eso aquí yo te doy información para que sepas reconocer qué tipo de relación estás, te conviene y finalmente logres tener esa sensación en donde te quieren, eres amada, te sientes tranquila y en general existe la alegría y la tranquilidad, que son comunes denominadores de una buena relación, la que sea en la que tú y la otra persona estén de acuerdo. Espero que este video te sirva, hija. Te quiero, te mando un fuerte abrazo y desde aquí le mandamos mucha fortaleza para este año a Shakira. Este año 2023, que sea de grandes logros para ella, para ti y para todas las personas que se han unido a este canal. Amiga, tú que estás llegando al canal, espero que tengas un gran año de grandes logros, de grandes experiencias que te lleven a mejorar tu calidad de vida. Por ahora, no me resta más que agradecerte tu atención, que le des un like y que sigas compartiéndolo con la mayor cantidad de personas posibles. Y si tú estás experimentando una situación de este tipo, escríbela en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos próximamente.